Él es Jehová Dios de la creación. Él es Jehová Dios todopoderoso, la roca eterna de mi salvación. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, por la eternidad. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, todopoderoso. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, Dios de la salvación, Dios del Mesías. Su Hijo Él envió, del Padre Él habló. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, todopoderoso. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, Dios de la salvación, Dios del Mesías. Su Hijo Él envió, del Padre Él habló. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, todopoderoso. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, todopoderoso. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, Él es Jehová, canta aleluya. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. Sino el que cree, dice, ¿quién es el que ha vencido el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y el versículo 5 es lo que dice, ¿verdad? El que ha nacido de Dios es el que vence al mundo. Ese es el tema que hemos escogido para este programa Fe Victoriosa. Bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Ricardo Escobedo. Es un gran placer poder llegar a su hogar, poder estar ahí, también entrar a esas prisiones donde muchos prisioneros que nos han escrito, y les animamos que sigan escribiéndonos. Por favor, para nosotros es un honor y un privilegio recibir sus cartas, oír sus testimonios, y quiero que sepa que estamos orando por ustedes. Tenemos un grupo de intercesores que saben cómo orar, que están orando por cada uno de ustedes. Estamos orando también por sus familias. Pueden mandarnos sus peticiones, ¿no? ¿Verdad? No solamente sus testimonios, pero pueden mandarnos sus peticiones y nosotros estaremos orando por ustedes y con ustedes.
¿verdad? Siempre queremos también agradecer a Dios por todos esos socios victoriosos, esos filipenses. Gracias, hermanos. Gracias por sus cartas, gracias por sus ofrendas. Y vamos a continuar en este tema que principiamos, ¿verdad? La mente regida por la palabra. La mente regida por la palabra de Dios, por supuesto. Y estamos basando nuestra enseñanza en la primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 1 al 3, y luego vamos a ir a Romanos, pero voy a estar leyéndoles también la traducción amplificada de ese versículo. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3, donde hemos tomado este tema y esta es la escritura fundamental. Dice, de modo que yo, dice, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombres? Ahora, esta es la Reina Valera del 60. En la Biblia amplificada, traducida del inglés, ¿verdad? Del inglés al español, dice, versículo 3, porque todavía no son espirituales teniendo la naturaleza de la carne, bajo en control de impulsos ordinarios. Porque mientras haya envidias, celos, contiendas, divisiones entre vosotros, no son espirituales, sino carnales, comportándose como hombres comunes. Hombres comunes son personas que no conocen a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, como hombres que no han cambiado, o hombres que no han sido salvos, hombres que no han nacido de nuevo. Esa es la versión amplificada. Una vez más, quiero leérselas porque qué claro está aquí, porque el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está corrigiendo a la iglesia en Corintio. Pero ¿sabe que esto es muy necesario también para nuestras vidas hoy en día? ¿Por qué digo yo eso? Porque siempre van a haber bebés espirituales en la familia de Dios. Cuando digo bebés espirituales, son personas que han nacido de nuevo. Son bebés, pero mientras que sean bebés, un bebé espiritual es un cristiano que apenas está entrando en los caminos de Dios, no ha renovado su mente. Ahorita vamos a estar viendo eso, ¿verdad? Sino que todavía tiene las mismas mañas, todavía tiene las mismas carácter, todavía tiene las mismas maneras de hacer, la misma manera de hablar, aunque ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no es la mente, ni el alma, ni el cuerpo que nacen de nuevo, es el espíritu humano que nace de nuevo. La nueva criatura es el espíritu, no el alma, ni la carne. Ahora, dice una vez más, 1 Corintios 3, versículo 3 en la Biblia amplificada, traducida del inglés al español, porque todavía no son espirituales, teniendo la naturaleza de la carne, bajo el control y impulsos ordinarios, porque mientras haya envidias, celos, contiendas, divisiones entre vosotros, no son espirituales, son carnales, comportándose como hombres comunes, como hombres que no han cambiado. Vamos ahora a Romanos, donde nos habíamos quedado en el programa anterior. Romanos el capítulo 12. Vamos a Romanos el capítulo 12, donde habíamos entrado en breve, pero se nos terminó el tiempo en el programa anterior. Pues vamos a continuar en Romanos 12 y vamos a escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en estos dos versículos, capítulo 12, verso 1 y 2. Esta es la epístola de San Pablo a los romanos. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿verdad?, en sacrificio vivo. Presentéis vuestros cuerpos. Yo no lo puedo hacer por usted. Pablo está diciéndole a cada uno de nosotros, os ruego por las misericordias de Dios,
¿verdad? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no un sacrificio muerto, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es nuestro trabajo diario de presentar nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque estos cuerpos ya no pertenecen a nosotros. Estos cuerpos pertenecen a Cristo porque los compró. Hemos sido comprados por precio. Y ese precio fue la preciosa sangre de Cristo. Y por eso debemos de glorificar a Cristo y a Dios en nuestros cuerpos y nuestros espíritus, porque ambos son de Dios. Luego, aquí en el versículo 2, el Espíritu Santo nos muestra, Pablo por el Espíritu de Dios nos dice algo tan importante. Esta es la manera como usted y yo podemos presentar nuestros cuerpos. Dice el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. En otras palabras, no piensen, no vivan, no actúen, no estén en el mismo molde, no sigan la corriente de este mundo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformaos, esa palabra transformaos en griego originalmente también viene de la palabra metamorfosis. La metamorfosis es un cambio grande que ocurre en una carapila, un gusano feo de esos velludos, ¿verdad? Que anda arrastrándose en la tierra, pero ese gusano, ese no es su estado maduro, ese es su estado todavía de crecimiento, se está desarrollando. No creció para ser un gusano, para ser una carapila, sino que nació para ser una hermosa mariposa. Pero ese proceso, esa carapila se hace un capullo, ¿verdad? Y ahí se queda y está pasando por una transformación que cuando sale de ese capullo, ¿verdad? Ya sale con alas y empieza a volar en el aire. Empieza a volar como una hermosa mariposa. Esa es la transformación, metamorfosis. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo que eso es lo que pasa y lo que puede pasar y lo que debe de pasar en la vida de cada creyente. En la vida de cada creyente debe de haber una transformación. Vamos a ser transformados, fíjese, la transformación es de hombres carnales, de mujeres carnales, de ser niños espirituales carnales y madurar y ser transformados a hombres y mujeres espirituales. Personas que estaban controladas por la carne, personas que estaban controladas por los impulsos ordinarios de la carne, impulsos ordinarios ¿verdad? De la carne, pero estamos cambiando con la palabra de Dios. Fíjese lo que dice, es la única manera como ser transformados, dice el apóstol Pablo en Romanos. Estamos hablando de la mente regida por la palabra. La mente regida por la palabra. Es importante que usted entienda que mientras que su mente no sea renovada, mientras que usted no está renovando su mente, usted va a seguir pensando lo mismo que pensaba cuando estaba en el mundo. Usted todavía va a estar lleno de duda y de temor. Usted va a estar lleno de tantas cosas de la carne, cosas del mundo. ¿Por qué? Porque todo eso está en su mente. Y la mente es su alma. Su alma se compone de su mente, su intelectual, de sus emociones. Entonces aquí podemos ver de que el creyente, mientras que no haga algo con su mente, ese creyente, aunque ha sido salvo 5 años, aunque haya sido salvo 10 años, aunque haya sido salvo 20 años, aunque tenga 30 años de ser salvo, si ese creyente no ha renovado su mente con la palabra de Dios, ese creyente todavía es celoso, todavía es envidioso, todavía tiene contiendas en su vida, hay disensiones en su vida. Ese cristiano ha sido salvo, pero es un cristiano que la Biblia dice carnal, controlado por la carne, ¿verdad? Dominado por la mente y no por el espíritu. Ese es un cristiano carnal. Vamos a seguir en este tema porque no hemos terminado. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, cambiar, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está. El entendimiento el alma se compone de su entendimiento, de sus emociones y de su voluntad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Es la única manera como vamos a ser transformados, renovando nuestro entendimiento. ¿Con qué? Con la palabra de Dios.
cambiando nuestros pensamientos negativos por la palabra positiva de la palabra de Dios, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, luego dice Pablo por el Espíritu Santo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. Ahora, la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Cuando tú estás renovando y estás siendo transformado por renovando tu mente con la palabra de Dios, algo glorioso está empezando a ocurrir en la vida de nuestro espíritu. Nuestro corazón, nuestro espíritu humano está cambiando, está creciendo espiritualmente, para que nuestro espíritu humano empiece a tomar control de nuestras emociones, que nuestro espíritu humano empiece a tomar control de nuestra mente. Mire, mientras que nuestra mente no sea renovada, nuestro espíritu no va a poder regir nuestras vidas. Estamos hablando de una mente regida por la palabra. Pues la única manera como una mente va a ser regida por la palabra es cuando esa mente está siendo y ha sido renovada por la palabra de Dios. Para que dice el Espíritu Santo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Vamos ahora a Santiago, a la epístola de Santiago, el capítulo 1, versículos 5 y 8. Vamos a Santiago. Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8. Santiago está enseguida del libro de Hebreos, antes de llegar a Apocalipsis. Santiago 1, versos 5 al 8. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, el versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago está diciendo que cuando uno va a pedir, que pida con esa certeza, con esa convicción, con esa fe de que si pide, va a recibir. Pide y recibirás, dice el Señor. Que crees que recibes. Asegúrate que lo que tú estás orando está basado en la palabra de Dios. De esa manera no tienes que preguntar y pedir y decir, Señor, si es tu voluntad. Es imposible que una persona pueda recibir sus oraciones contestadas cuando dice, Señor, si es tu voluntad. Muchos oran de esa manera. Pero no es la manera como el Señor nos ha enseñado a orar. Eso no es bíblico, aunque muchos usan esa oración. Hay unos dicen, pues yo no voy a pedir lo que yo quiero. No, tú vas a pedir lo que Dios dice en su palabra que tú puedes tener. No es Dios el que te está deteniendo las bendiciones. No es Dios el que te tiene enfermo. No es Dios el que te tiene en pobreza. No es Dios el que te tiene en esa condición. La Biblia nos dice, Cristo Jesús mismo nos dice en Juan 10:10, que es el ladrón el que viene para matar, hurtar, destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aquí Santiago está diciendo que si nosotros vamos a pedir por sabiduría, hay que pedir con fe, no dudando. Y Juan Santiago dice que aquel que pide y pide dudando, ¿sabes? Que mucha gente pide y duda. ¿Sabe cómo dudan? Dudan de esta manera. Piden y luego empiezan a pensar, bueno, ¿será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Esa mente que no sabe si es la voluntad de Dios o no, es una mente que está dudando, porque no tiene la convicción, no está seguro que es la voluntad de Dios, que el Señor le va a dar esa petición. Ahora, dice Santiago, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo. Esa palabra doble ánimo es
el hombre de doble mente, el hombre de doble mente, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, el hombre de doble mente, a veces está creyendo y luego a veces está dudando. Dice, esa persona es inconstante en todos sus caminos. Ahora, regresando a lo que el apóstol Pablo menciona, concerniente el cristiano carnal. Dice, ¿verdad? La versión amplificada, andando como meros hombres. ¿No son como meros hombres? Personas se están comportando en sus vidas como hombres comunes, que no han cambiado. Hombres y mujeres que no han nacido de nuevo. Los hombres comunes están bajo el control de impulsos ordinarios. El hombre carnal, el cristiano carnal. Ahora, ¿cuántos de ustedes han oído a personas decir, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero ir a esa iglesia o a cualquier otra iglesia, porque esa iglesia está llena de hipócritas? Esa es la frase popular, la frase favorita de muchas personas y usan esa razón de que no quieren ir a la iglesia porque hay muchos hipócritas en la iglesia. ¿De quién se estarán refiriendo estas personas que fueron a la iglesia por un tiempo y luego se desanimaron y se salieron de la iglesia y ahora andan allá afuera diciendo yo no quiero ir a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas? Quiero decir una cosa, hay más hipócritas afuera de la iglesia que adentro. Siquiera los hipócritas que están adentro tienen la oportunidad de oír la palabra, de ser corregidos, de ser instruidos y cambiar, ser transformados. Déjeme decirle algo tan importante. Déjeme decirle algo conforme a la palabra de Dios. Verdaderamente lo que está diciendo la gente a cierto punto es cierto. A cierto punto tienen razón porque dicen, yo no quiero ir a esa iglesia porque, porque hay muchos hipócritas. Un cristiano carnal, un cristiano como Pablo dice, que no ha crecido, ha nacido de nuevo, ha sido salvo, pero no ha hecho nada con su alma. No está siendo rigido, la mente de ese cristiano no está siendo rigida por la palabra de Dios. Entonces, ese cristiano que ha nacido de nuevo, como muchos que me están escuchando, por eso es importante que sigas oyendo para que crezcas y madures. Dios no te está condenando, ni yo tampoco te estoy condenando. Todos pasamos por el mismo proceso. Todos hemos nacido espiritualmente a la familia de Dios. Todos fuimos en un tiempo bebés espirituales. Todos fuimos en un tiempo niños espirituales. Todos fuimos en un tiempo cristianos carnales, porque ese es el proceso. Estamos creciendo, estamos madurando. Entonces la gente del mundo lo que ve son cristianos carnales. ¿Cuáles son esos cristianos carnales? Cristianos que todavía se están dejando regir por la carne. Están siendo controlados por los impulsos ordinarios. Se enojan, pelean, hay contiendas, tienen celos. En la iglesia, por seguro que sí. ¿Por qué? Porque hay muchos bebés carnales en las iglesias. Pero gloria a Dios, porque muchos están creciendo. Muchos están madurando, como tú estás creciendo y madurando. Oh, el tiempo se nos ha pasado tan rápido. Vamos a estar continuando en este tema porque es de suma importancia. Gracias te doy y gracias a Dios que tú, de verdad, estás creciendo y madurando. No vas a ser la misma persona. Tú vas a ser diferente porque hoy has crecido, has madurado un poco más a través de la palabra de Dios. Quiero agradecerte por haber sintonizado y quiero hacer una oración por todos aquellos que han estado oyendo y todavía no han sido salvos. Todavía no han aceptado a Cristo Jesús. O quizás también personas estén oyendo que se han alejado de los caminos del Señor. No, regresa al Señor, regresa a Cristo. Él no te ha hecho ningún daño, Él te quiere hacer bien. Haz esta oración conmigo y donde estás. ¿Quieres entregar tu corazón a Cristo? Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día, resucitó de los muertos para dar mi vida eterna. Y en este día de hoy,
voluntariamente y con todo mi corazón. Yo confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Te felicito por esa oración, esa decisión tan importante que tú has hecho. Si tú oraste esa oración, ¿por qué no nos llamas? Danos tu testimonio o escríbanos. La dirección aparece ahí en tu pantalla. También si quieres más información, consciente de las reuniones del Centro Palabra de Fe, llama el número que está ahí en tu pantalla o puedes ir a entrar a la webpage, ¿verdad? A la página de web y ahí tú puedes recibir información también. Ahora, si tú estás aquí en la área de Los Ángeles, no tienes una iglesia donde asistir, donde estás asistiendo, te animo a que vengas al Centro Palabra de Fe. Ven a visitarnos. Será un gozo y un placer conocerte en persona. Si tienes personas o personas están viniendo de otros países, porque muchas personas vienen. Este programa está saliendo en otras naciones, en otros países también. Ahora, si usted está viniendo a visitar aquí en Los Ángeles a familiares, venga a visitarnos. Estaremos esperando. Sin más, para el próximo programa continuamos este tema, la mente dirigida por la palabra. Se despide usted, Ricardo Escobedo. Bendecido. Soy feliz.